Muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos el día de hoy a una nueva sesión del Seminario de Investigación de la Vicepresidencia de Investigación. En nombre del doctor Torre, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña para regalarnos un poquito de su visión y conocimiento el doctor Arturo Santos García, quien me voy a permitir leer un extracto de su currículum, de su amplio currículum, Arturo. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 2. Recibió el premio Rómulo Garza en la categoría de artículo publicado en revista de alto impacto y por el mayor número de citas recibidas. El doctor Santos ha sido galardonado con el premio Jalisco a la calidad, con el premio Nacional a la calidad, con el premio Iberoamericano a la calidad y con el premio Nacional de Tecnología e Innovación. Asimismo, es miembro numerario de diversas asociaciones nacionales e internacionales, tales como la Academia Americana de Oftalmología, la Academia Nacional de Medicina de México y la Academia Mexicana de Cirugía, entre otras. El doctor Santos funge como presidente y cofundador de varias empresas de base tecnológica en el área de la salud. Actualmente es director de transferencia de tecnología y emprendimiento de base tecnológica. El título de su seminario es Desarrollo de un nanosistema para la administración tópica de fármacos oftalmológicos, investigación que conduce al emprendimiento. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan aquí presencialmente. Por primera vez el seminario se transmite presencialmente y de forma por transmisión híbrida. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están conectados también. Los dejo con el doctor Arturo Santos. Me recomendaron, por favor, todas las preguntas que tengan, váyanlas, sobre todo los que están en Zoom, váyanlas subiendo, por favor. Aquí, al final, como ustedes saben, pues daremos lectura a ellas. Y pues muchísimas gracias otra vez por su presencia. Adelante, Arturo. Muy buenos días y muchas gracias, Neil, por la presentación, la introducción y por proporcionar este foro. Que da gusto, ¿no?, estar nuevamente de manera presencial interactuando con la comunidad interesada en algunos aspectos de investigación y emprendimiento. Durante los próximos 35 minutos voy a tratar de compartir con ustedes más que una línea, un proyecto de investigación. Es una experiencia de diversos procesos, diversas actividades, diversos obstáculos que tuvieron que ser liberados para poder llevar una idea finalmente a un producto. Creo que con seguridad muchos de ustedes no se dedican a la oftalmología o no se van a dedicar al desarrollo de productos farmacéuticos, pero sí podrán extrapolar muchos de los aspectos que son denominador común a cualquier proceso de emprendimiento, sobre todo basado en tecnología. Dicho esto, quisiera comenzar tratando de avanzar la presentación. Como todos ustedes saben, el ser humano es un ente primordialmente visual. Es decir, más del 90% de nuestras experiencias, sobre todo de aprendizaje, están vinculadas al sentido de la vista. Es por ello que cuando tenemos alguna alteración en nuestra visión, ya sea total o parcial, en uno o en ambos ojos, además de ser una catástrofe personal para quien lo está sufriendo, no deja de ser un problema familiar con una repercusión muy significativa en el ámbito social y en el ámbito económico. En culturas como la nuestra, Latinoamérica, México en particular, cuando hay una persona de nuestra familia, en nuestro seno familiar, con alteraciones en su visión y este requiere ser tratado, pues por lo general no solamente se deja de estar en una etapa productiva por aquel que sufre el problema de la visión, sino que también la persona que lo tiene que acompañar deja de producir, ¿no? Entonces esto tiene una repercusión económica muy significativa.
Ah, es por ello que debemos de considerar la visión como uno de los sentidos más preciados por el ser humano. Las alteraciones o las enfermedades que pueden afectar de manera no reversible la visión son aquellas que afectan primordialmente el segmento posterior del globo ocular, es decir, aquellas enfermedades, ya sea sistémicas, la mayoría de ellas, o locales, que van a afectar primordialmente un tejido muy especializado que es la retina. De estas conjunto de patologías, probablemente las más frecuentes es la retinopatía diabética. Pueden ver ustedes esta gráfica, donde del lado derecho ven las imágenes de un paciente con retinopatía diabética, y llama mucho la atención que este padecimiento afecta o es la causa más importante de discapacidad visual, sobre todo en el grupo etario que todavía es económicamente productivo. Ya para el 2020, a nivel global, eran más de 100 millones de personas que sufrían de algún grado, de algún nivel de retinopatía diabética. Y se estima que para el 2040 van a ser casi 40 millones, ¿sí?, de personas que van a sufrir de retinopatía diabética. De todos estos, la mitad va a sufrir de esta manifestación que causa una pérdida no severa, pero sí moderada de visión, que es el edema macular diabético. Y algunos datos importantes para entender el desarrollo que nosotros propusimos, y digo nosotros porque es un equipo, no lo hice de manera individual. El patrón preferido de práctica, es decir, el estándar de tratamiento de este tipo de padecimientos, son la administración intravítrea mediante inyecciones, o sea, directamente al ojo, de fármacos que conocemos como antiangiogénicos. Esto definitivamente pues es costoso, ¿no? Si extrapolamos los datos que existen del costo de tratamiento por año en Estados Unidos de un paciente con edema macular diabético que requiere entre 4 y 7 inyecciones al año, puede elevarse hasta $30,000 por paciente al año. Otra de las patologías, avanzan por favor, que afecta primordialmente a pacientes que tienen más de 55 años, es la que conocemos como degeneración macular relacionada con la edad. Esta patología también es muy frecuente, afecta ambos ojos y si avanzan una, por favor. Estamos congelados. Bien. La degeneración macular con la edad, les decía, afecta a la población mayor de 55 años, no genera ceguera total, pero es una discapacidad muy importante. El campo visual central es el que se afecta de manera importante y las personas pierden la posibilidad de poder leer o poder reconocer rostros. Como les menciono, estos padecimientos afectan por lo general ambos globos oculares y el tratamiento, pues, que vamos a considerar va dirigido a cada uno de los ojos. Y en ese padecimiento, si nosotros consideramos el costo de la administración, del fármaco, más las evaluaciones que tenemos que hacer, puede elevarse hasta $60,000 por año el tratamiento o más, ¿sí? Otro de las patologías que puede generar este edema macular, es decir, la afectación del centro de la retina, que va a producir alteraciones visuales, es el edema macular quístico, que se asocia a la cirugía de catarata. 6 de cada 1,000 cirugías de catarata puede producir lo que es el edema macular. Y esto pues genera insatisfacción en el paciente, no tiene una buena visión, no obstante se sometió a un procedimiento quirúrgico para ver mejor. Ahorita vamos a ver las imágenes una vez que resolvamos este problema técnico. Estas son imágenes de la degeneración macular, donde podemos ver la fotografía del fondo de ojo con un estudio que usamos muy frecuentemente, que es la tomografía óptica de coherencia, en donde se puede ver esas alteraciones. Nuevamente es el edema macular diabético. Avanzamos a la siguiente, por favor.
Esta corresponde a la degeneración macular, esta es la que les comentaba del edema macular quístico, y la siguiente, también hay una causa también frecuente de edema macular, que son las oclusiones vasculares. Una hacia adelante, por favor. Forward. Ahí estamos perfectos. Este edema macular se genera cuando se ocluyen las venas y hay liberación, fuga de líquido, de elementos formes sanguíneos hacia la parte central de la retina, con alteraciones en la circulación, y también altera de manera importante la visión y requiere el mismo tratamiento, inyecciones intravítreas para poder solventar el problema. Hacia adelante, por favor, una más. Otro detalle importante que tenemos que considerar cuando vamos a diseñar un proyecto de investigación que queremos que eventualmente tenga una aplicación o que tenga la posibilidad de emprender, y ese es el mercado potencial. El mercado potencial de tanto los esteroides como los antiangiogénicos, que se usan para tratar primordialmente estas 4 patologías que les describí, puede ascender hasta 12,000 millones de dólares al año en cuanto al uso de esteroides, o 12,000 millones de dólares al año por la administración de antiangiogénicos. Esto es a nivel global. La siguiente. ¿Qué otros aspectos, como para dar contexto y que entiendan la razón de nuestra propuesta de valor? Hay que considerar que el globo ocular tiene barreras, 3 tipos de barreras, ¿no? Las metabólicas, las estáticas y las dinámicas, que impiden, ¿sí? Son muy eficientes para impedir que elementos puedan penetrar a los tejidos intraoculares. Y hablo de fármacos, hablo de bacterias, de virus, etcétera, ¿no? Está diseñado el globo ocular para no permitir la entrada de cualquier elemento. Y esto es muy importante tomar en cuenta cuando queremos innovar, queremos proponer algo que pueda eliminar la necesidad de tener que administrar los medicamentos mediante una inyección. La siguiente. Y con base en la presencia de esas barreras en la pared del globo ocular, los profesionistas de la salud que nos dedicamos a la oftalmología tenemos varias rutas de administración de medicamentos al globo ocular. Comento la sistémica, que se tendrían que utilizar dosis extremadamente altas para poder tener cierto grado de concentración terapéutica en los tejidos intraoculares, y eso conllevaría a eventos adversos o eventos no deseados por la administración sistémica. Las colirios normales, las gotas que utilizamos para el tratamiento, son muy eficientes para tratar alteraciones de la parte de adelante del ojo, que conocemos como segmento anterior. No obstante, como les describí, la gran mayoría de las enfermedades que dan o que generan pérdida de visión no reversible afectan la parte de atrás del ojo, ¿no? La parte del segmento posterior. Por ende, si nosotros administramos cualquier fármaco mediante un colirio, menos del 5% del activo que estamos administrando va a llegar al interior del globo ocular. Entonces no vamos a alcanzar concentraciones terapéuticas útiles para tratar algún padecimiento. Usamos también la ruta de colocar sobre todo medicamentos de depósito de manera periocular, y esto pues también tiene efectos no deseados y las concentraciones intraoculares son bastante bajas. Es por ello que las inyecciones intravítreas, es decir, la administración directa hacia la cavidad vítrea de cualquier fármaco, es de hecho el procedimiento de intervención mucho más frecuente en la oftalmología. La siguiente, por favor. Estas rutas de administración pues nos hacen pensar, ¿no?, que si vamos a concretarnos a utilizar lo que es la administración intravítrea, creo que es razonable pensar que el acceso al tratamiento va a ser extremadamente limitado.
¿Y esto por qué? Porque para poder utilizar esa ruta de administración se requiere, primero, capital humano altamente especializado, dos, infraestructura especializada, porque tienes que evitar algunas de las complicaciones más frecuentes, como es la infección, más el costo del fármaco, ¿no? Que está diseñado para ser administrado de esa manera. De tal manera que el acceso al tratamiento va a ser extremadamente bajo. Aquí hay algunas características generales, ¿no? De las diversas modalidades para administrar medicamentos en el globo ocular, que es la tópica. El detalle más importante es que debido a las barreras que existen en la pared del globo ocular, menos del 5% del agente activo va a alcanzar los tejidos blancos, ¿no? Los tejidos intraoculares. Y la sistémica, pues esas barreras son muy eficientes y tenemos entonces que administrar grandes concentraciones con sus efectos secundarios no deseados muy importantes. La siguiente. Detalles importantes de la administración intravítrea. Es muy eficiente, ¿no? Nosotros podemos administrar las concentraciones necesarias directamente en la cavidad vítrea, en el globo ocular, pero hay algunas desventajas. Una, cualquier fármaco que utilicemos va a tener una vida media muy corta. Entonces, aunque utilicemos la administración de un bolo, una concentración muy alta de algún activo, de algún fármaco, esa ruta de administración pues tiene cierto límite en cuanto a tiempo. Es por ello que una vez que se inicia este tipo de tratamiento de inyecciones intravítreas, por un tiempo indefinido el paciente tiene que recibir inyecciones una vez al mes o por lo menos 7 o 8 inyecciones al año, ¿no? No quiere decir que vamos a administrar 8 ocasiones mediante inyección intravítrea el medicamento y ya se va a curar el paciente. No, eso no ocurre. Acuérdense que hay enfermedades de fondo que son las que están causando la manifestación en la retina, entonces tiene que ser constante. Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de disponibilidad, desde el punto de vista de tiempo del paciente, pues sí es bastante complicado. Además, tiene complicaciones, ¿no? Inherentes al mismo procedimiento. La más importante de ellas, pues, es la infección, conocemos como endoftalmitis, que puede inclusive perderse el globo ocular, que es una infección muy severa. Y además, otras alteraciones como hemorragias, desprendimientos de retina, cataratas, etc. La siguiente, por favor. Con base en esto, tenemos que pensar en qué características deberá tener una formulación oftálmica que podamos administrar de manera tópica en la superficie del globo ocular y que queramos utilizarla para tratar estos padecimientos, ¿no? Que afectan primordialmente la retina. ¿Por qué? Porque pues, es la ruta más fácil de administrar. Entonces hay que considerar algunos aspectos, ¿no? Como que tiene que ser un sistema de liberación sostenido y controlado, tiene que diseñarse de tal manera que se genere una autoadministración y que sea simple para el paciente. Muchos de esos pacientes son de la tercera edad y tienen problemas para manejar objetos con sus manos, etcétera. Que el tiempo de exposición o de contacto que va a tener el fármaco sea mayor al habitual para que esa permanencia en la superficie permita la penetración, que sea bien tolerado, que tenga un perfil de seguridad adecuado y que se logren obtener concentraciones adecuadas en los tejidos blancos, ¿no? En los tejidos intraoculares, particularmente en la retina. ¿Qué ventajas tendría diseñar un producto, ¿no? Con estas características ideales? Pues evitaría las complicaciones asociadas a las inyecciones intravítreas, aumentaría el apego de los pacientes a su tratamiento, definitivamente disminuiría el costo de manera importante y algo más importante, incrementaría el acceso al tratamiento a la mayor parte de la población que lo requiere, que es algo que hoy en día no ocurre por el costo y por la infraestructura y capital humano necesario. La siguiente, por favor. Si vamos entonces a evaluar diversos posibilidades para hacer esto,
los nanosistemas basados en lípidos son una opción. ¿Y qué deberíamos de pensar entonces? Requerimos que estos nanosistemas nos den un perfil de seguridad adecuado, inclusive mejor que el que proporcionan o mucho mejor que el que proporcionan las inyecciones intravítreas. Que otra de las ventajas de utilizar estos nanosistemas es que son tecnologías muy eficientes para la liberación de moléculas. Tenemos la posibilidad con un sistema así de incrementar de manera importante el apego de los pacientes al tratamiento, lograr ese gran objetivo, ¿no? de generar un acceso masivo al tratamiento, sobre todo estas enfermedades que afectan al gran número de personas, y tener la posibilidad de diseñar tratamientos que vayan específicamente dirigidos a algunas células o tejidos específicos. La siguiente, por favor. Un nanosistema en oftalmología es considerado aquel que en conjunto, es decir, la base lipídica más el activo que tiene en su interior, pueda tener menos de 400 nanómetros, todo el complejo. Cuando se logran un promedio de partículas de ese tamaño, y me refiero al sistema, no a la partícula específicamente, se ha observado que se tiene una eficiencia bastante adecuada para poder penetrar esas barreras de la pared del globo ocular. En el caso particular nuestro, de todos los materiales que se pueden usar para esto, seleccionamos la base lipídica y particularmente los liposomas. La siguiente, por favor. Ya a partir de aquí les voy a describir qué fue lo que hicimos, tratando de ir describiendo los procesos que están relacionados al emprendimiento más que las técnicas de investigación precisas. La siguiente. Y así fue como ustedes recordarán en sus clases básicas de emprendimiento, qué es lo que hicimos primero, ¿no? Con el contexto que les di, ustedes pueden decir, bueno, pues hay que hacer énfasis en que ahí está la necesidad, ahí está el problema que tenemos que solucionar, es decir, ahí está la oportunidad. Entonces, lo que vamos a buscar para poder resolver esa necesidad es una terapia primaria o coadyuvante que pueda administrarse de manera tópica, que lo pueda hacer el mismo paciente, que permita un acceso masivo, que sea a bajo costo y que, bien importante, incremente el apego de tratamiento del paciente, pero que tenga la misma eficacia en cuanto a los resultados terapéuticos. Se inicia el proceso de investigación para generar una propuesta de valor. Se intentan con formulaciones liposomales que propicien precisamente esta administración tópica, pero también que se genere una plataforma que permita encapsular proteínas, péptidos, esteroides, fármacos en general. Que con el uso del sistema o de la formulación diseñada, logremos concentraciones terapéuticas en los tejidos blancos y que además tengamos perfiles de eficacia y de seguridad bastante adecuados. Es indispensable, antes de seguir adelante, cuando estamos diseñando este tipo de procesos, una validación indispensable. La primera herramienta que usamos es el observatorio tecnológico. El resultado de esa herramienta nos va a describir con mucho detalle cuál es la factibilidad tecnológica que existe para diseñar un sistema como lo estamos proponiendo, ¿no? Cuál es la tendencia global en cuanto a tecnología, qué oportunidad de mercado existe, si hay viabilidad financiera, ¿no? Si se va a incursionar en un proyecto de estos, si es pertinente la obtención de registros de propiedad intelectual y si existe la posibilidad de obtener aliados, es decir, un cliente potencial que nos va a acompañar durante todo el proceso y que eventualmente es quien lo va a producir y comercializar. Así, en nuestro caso, buscamos una alianza y encontramos una empresa, OPKO Health, que tenía ciertas características que nos parecieron adecuadas para este proceso.
OPKO Health era el titular de una tecnología de liposomas de última generación que lograban encapsular todos el tipo de fármacos que nosotros estábamos considerando. Tiene presencia global y aparte una representación en México con un departamento de investigación y desarrollo bastante adecuado. Instalaciones GMP y dispuestos a trabajar con nosotros en un modelo de negocio y dispuestos a invertir para llevar adelante este desarrollo. Fue entonces que con esa alianza decidimos que por cuestiones regulatorias el medicamento que pudiera resultar más efectivo para poder tener un caso de éxito era un esteroide, fue el acetonidol de transinolona. Y con estas características logramos nuestro producto con nuestro MVP, es decir, un producto con viabilidad mínima para poder seguir adelante. La siguiente. Ya en esa etapa tenemos que pensar como grupo de investigación, ya no solamente en los procesos de investigación y desarrollo, tenemos que pensar en que si vamos a formar capital humano, tiene que ser bajo ciertas condiciones. Tenemos que pensar en la estrategia de propiedad intelectual y en la estrategia de divulgación científica. Y así es como vamos a avanzar ya en el escalamiento de la tecnología. Ya no podemos usar los laboratorios académicos con los que originalmente hicimos nuestro proceso de investigación. Si queremos cumplir con los aspectos regulatorios, tenemos que buscar instalaciones que tengan procesos con certificación, en este caso GLP. Y fue como entonces realizamos la caracterización, que incluyó, entre otras cosas, la microscopía electrónica o la definición de las características físico-químicas de la formulación, la evaluación de la eficiencia de la formulación para poder atravesar los tejidos que componen la pared del globo ocular. En este caso usamos las cámaras de Fraser, las cámaras de difusión. Evaluar la citotoxicidad del fármaco en líneas celulares. Estudios preclínicos, donde fundamentalmente evaluamos tolerabilidad y farmacocinética. Y con todo eso se genera un reporte y se toman decisiones. ¿Qué vamos a considerar para tomar decisiones? Uno, toda la ruta desde el punto de vista regulatorio que tenemos que seguir para poder llegar al final, ¿no? Que es tener un producto en el mercado. Tenemos que someter nuestro protocolo clínico a comités de ética e investigación. Una vez que pasamos eso, tenemos que someter una solicitud para obtener autorización de COFEPRIS, que es en México la comisión regulatoria de este tipo de estudios. Tenemos que identificar un sitio clínico que cumpla con las características para poder llevar a cabo este tipo de estudios. Hay que obtener una planta de producción que tenga ahora certificación GMP, que esté registrada en COFEPRIS, para poder utilizar entonces ese MVP o esa formulación en humanos. Y evidentemente, pues, tenemos que contar con presupuesto. La siguiente. Es así como, si se toma la decisión de seguir adelante, se cumplen con todos los requisitos que les mencioné, se diseñan entonces los estudios clínicos. Y estos estudios clínicos nosotros iniciamos con el fase 0, fueron estudios piloto, porque quisimos obtener evidencia temprana de en cuál de las patologías que les describí, retinopatía diabética, degeneración macular con la edad, edema macular quístico por catarata o el secundario oclusiones vasculares, pudiera tener cierta actividad biológica esta formulación, o por qué no, cierta actividad terapéutica. Teniendo buenos resultados en este fase 0, decidimos entonces hacer un fase 1, que se hace en sujetos sanos, ¿sí? Que no tienen un problema ocular ni sistémico, y básicamente vamos a evaluar el perfil de seguridad y la tolerabilidad. No evaluamos ahí ninguna eficacia, son pacientes sanos. Y pasamos entonces al fase 2. Aquí es otra decisión estratégica en cuanto a qué patología vamos a seleccionar para poder tener resultados en el corto plazo.
Nosotros aquí seleccionamos lo que es el edema macular asociado a cirugía de catarata. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento muy frecuente. Hay la posibilidad de tener pacientes de manera muy rápida y el tratamiento requiere máximo 3 meses. A diferencia de retinopatía diabética, que hay que seguir los pacientes por 2 años, degeneración macular también por 2 años. Entonces también esta es una decisión estratégica para poder cumplir con los aspectos regulatorios y poder obtener un registro sanitario y que pueda salir a la venta el producto de una manera más rápida. Adicionalmente, con medicamentos tradicionales donde existe mucho conocimiento del mismo, en ocasiones no se solicita el fase 3, no obstante aquí nosotros, como es la triamcinolona, sí decidimos iniciar el fase 3 ya multicéntrico con el fin de que COFEPRIS otorgara un registro de este producto que se registró la marca de Claridium en varios países y que eh, eh, se obtiene el registro sanitario con la indicación de el tratamiento de procesos inflamatorios que afectan el segmento posterior del ojo y que es de especial utilidad en las 4 patologías que les mencioné. Entonces, si tenemos un registro sanitario indicado para esas patologías, pues ya les mencioné los números previamente, ¿no? Entonces, la posibilidad de seguir adelante es bastante alta. La siguiente, por favor. Y es importante, pues, no parar ahí, ¿no? Se tiene que seguir trabajando en una estrategia ahora de mercado y comercialización, en una estrategia de propiedad intelectual y la estrategia de divulgación. De esta manera, se decidió, esto de manera conjunta con la empresa con la que hicimos la alianza, de registrar primero en Latinoamérica, posteriormente en Europa, tratar de encontrar un socio, ¿sí?, mucho más grande para obtener el registro en Estados Unidos después de pasar todo el proceso de FDA, porque eso es sumamente costoso. Y algo importante que mencionarles es al final definir cuál es la perspectiva de este desarrollo. Acuérdense, no desarrollamos un producto, desarrollamos una plataforma de administración de fármacos oftálmicos. Entonces, ¿qué queremos hacer en un futuro? Queremos encapsular antiangiogénicos, antifibróticos, neuroprotectores, antiinflamatorios no esteroideos, anestésicos, polifenoles y bloqueadores del NF-kappa beta. Muchos de estos ya tenemos MVP, ya tenemos mucho del proceso inicial y lo que estamos esperando pues es tener un caso de éxito con el inicio de las ventas del primer producto que es Claridium. La siguiente. ¿Qué ventajas competitivas o qué impacto tendremos en la sociedad con este desarrollo? Básicamente podemos reducir el costo del tratamiento hasta un 5%. Es decir, podemos hacer que cueste 5% de lo habitual, a reducir 95%. Con todas las características que mencionamos, ¿no? Es propicia el apego, es seguro y, bien importante, propicia ese acceso masivo al tratamiento. La siguiente. Y todo esto que les describí, toda esta ruta, ocurrió en un lapso de 9-10 años. ¿Sí? No es algo que ocurre de un día para otro. Todo aquel que quiere emprender tiene que reconocer ese aspecto y tener mucha perseverancia, ¿no? Resiliencia, decimos aquí en el TEC de Monterrey. Y lo que les quiero mostrar aquí, pues, ¿cuáles fueron los productos de toda esta estrategia? Publicaciones científicas, fueron alrededor de 11-12 publicaciones científicas, Q1, Q2, investigando y emprendiendo, pero con una estrategia de no divulgar antes de proteger. 2, se generaron 12 patentes, es una solicitud a nivel global, ya en fase nacional ya se otorgaron en varios países. Y algo también muy importante, todas las actividades que se realizaron en el proceso generaron material para la formación de capital humano de alto nivel. 2 doctores en ciencias. La siguiente. Concluyo con esto para poder dar cabida a la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, doctor Arturo. A continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tiene alguna aquí, y posteriormente vamos a pasar a lo virtual. Por lo pronto aquí tenemos una pregunta. Buenos días, doctor. Muy enriquecedora su ponencia. Nos está mostrando una ruta que muchos de nosotros podemos comenzar. Le iba a preguntar al final cuántos años se tomó desde que empezó este proyecto hasta la culminación, y ya nos comentó que 9 años. Sin embargo, bueno, ahorita muchos de los profesores e investigadores hemos estado siendo pues invitados y cada vez más a participar en estos cursos y bueno, capacitaciones en emprendimiento base científica. ¿Cómo sería con esta amplia experiencia que usted nos está mostrando, la manera de reducir este gap que hay de tiempo tan largo para eficientizar el que todo lo que estamos desarrollando pueda? Se entiende que usted tuvo una alianza con una farmacéutica. Sí. Entonces, pues es que es alentador, pero luego también el tiempo que toma y todas las fases, a veces nos imaginamos nosotros que tenemos que hacerlo todo como investigadores, ¿no? Entonces me gustaría ver un poquito más esa panorama. Básicamente no tomen esos 9 años como algo riguroso, ¿no? De hecho, el portafolio de nuevos productos que les mencioné al final en las perspectivas no van a llevar el mismo tiempo. No vamos a tener otra pandemia que nos va a retrasar 2 años adicionales. Y aparte, pues el conocerlo, ¿no? Es decir, todo este esfuerzo, toda esta actividad, pues prácticamente fue un grupo independiente sin una asesoría de un grupo de investigadores independientes, sin una asesoría clara en lo que es el emprendimiento. Y es ahí donde las instituciones de educación superior que tienen este ecosistema de emprendimiento de base tecnológica son muy útiles, ¿no? Porque muchos de los procesos dependen más bien de la gestión, más que de actividad de investigación. Si ustedes se fijaron en el esquema que les puse, y fue a propósito que lo hice, la parte fuerte de investigación fue hasta que se obtuvo el MVP. Ya ahí tenemos una prueba de concepto, ya tenemos el MVP, y a partir de entonces se requiere mucha inversión, pero ya son actividades que ni siquiera podemos hacer nosotros de manera directa. O sea, tienen que hacer instalaciones y capital humano que tenga la certificación con GLP o con GMP, ¿sí? Según el nivel de avance que lleves, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la meta o cuál sería mi recomendación a todos los investigadores? Pues tratar de llevar esas propuestas al TRL4, ¿no? Tratar de ver todas esas propuestas a generar el MVP, buscar alianzas potenciales, y a partir de ahí habrá organismos adentro de la institución que van a poder apoyar para poder reducir ese tiempo de manera importante, ¿no? 9 años, por mucha resiliencia que tengamos, es bastante, ¿no? Gracias por la respuesta, doctor Santos. Nos pregunta Jorge Valdés, perdón, por acá, por el Zoom. ¿En qué momento se decide usar laboratorios con certificación GLP en lugar de los laboratorios de la universidad? Una vez que se obtiene el MVP, es decir, el producto con mínima validación para poder seguir adelante. Es decir, una vez que decidimos emprender y tomar el curso para cumplir con todos los aspectos regulatorios, es donde tenemos que decir, tengo que terceriar muchos de estos procesos a una instalación GLP. Muy bien, muchísimas gracias. Les recuerdo, por favor, a las personas que están conectadas, continuar subiendo sus preguntas a partir del Zoom. Si hubiera aquí alguna pregunta, por favor, levante la mano y les hacemos llegar el micrófono. Tenemos alguna otra pregunta acá de Alejandro Martagón, que está conectado. Dice, dado los beneficios que propicia un laboratorio con certificación GLP, ¿sería deseable o conveniente que todos nuestros laboratorios estuvieran certificados? No, no todos, no. El costo no solamente de la instalación, sino que del mantenimiento de un laboratorio con GLP es bastante alto. Lo primero que tendríamos que generar es masa crítica. Tendríamos que generar una demanda tal que el gasto contratando a un prestador de servicios externo a la institución sea tal que amerite entonces la instalación interna de dicho laboratorio. Claro, son laboratorios que también pueden prestar servicios al exterior.
a la industria regional, nacional, se le puede prestar servicio y puede ser una estrategia también para poder obtener recursos y ser autosustentable, ¿no? Pero esto requiere de mucha evaluación porque no es marginar la inversión que se tiene que hacer, otra vez, no solamente de la instalación, sino que del mantenimiento de la misma, ¿no? Y otra cosa importantísima, en un laboratorio GLP no puede haber actividad académica, no puede haber formación de recursos humanos, ¿no? Todos los que manejan los equipos, entregan los reportes, es gente que está certificada, obviamente, completamente formada para hacer eso, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Nos pregunta Nidia Solís, ¿en qué parte de la investigación se considera conveniente el emprendimiento? ¿Cuándo conviene empezar a pensar en ese emprendimiento? ¿Cómo se complementan el emprendimiento y la investigación? ¿Cómo se conectan? Bueno, se dice que el emprendimiento empieza desde el punto A, ¿no? Desde que uno tiene la idea, uno quiere resolver un problema, pues uno tiene que diseñar todas las actividades de investigación pensando en que va a emprender, si no, no va a ocurrir. Entonces, respondiendo directamente, ¿desde cuándo? Pues desde que uno sueña, desde que uno piensa cuál es la posible solución a un problema que existe. ¿Y cómo se complementa? Pues la verdad tienen que converger. No hay emprendimiento si no hay investigación. Probablemente de 100 candidatos que surgen de iniciativas de investigación, 2 o 3 van a llegar al mercado. Pero esas 100 no quiere decir que 98 no van a llegar. Probablemente no llegaron en ese momento, ¿no? Se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir validando, se tiene que redireccionar para eventualmente poder emprender, ¿no? Ya. Entonces, tú dirías que desde el primer momento que se empieza la investigación tenemos que tener esa visión. Cuando se empieza un proyecto de investigación, tenemos ya que tener esa visión. Si pretendemos emprender, sí. Es decir, obviamente hay investigación que su objetivo primordial es generar conocimiento, ¿no? Y tener un conocimiento básico que va a impactar y que probablemente en un futuro va a generar material para poder investigar y emprender. Pero si lo que queremos es desde un inicio resolver un problema de la humanidad mediante tecnología, sí tenemos que diseñar nuestra actividad de investigación pensando en que eso que estamos haciendo va a tener una aplicación en algún momento. Si no lo hacemos, no la vamos a ver nosotros y es probable que alguien que lea nuestro paper va a ver la aplicación y sí lo va a utilizar. Correcto, sí lo va a orientar, ¿verdad? A orientar a su aplicación, pero todos los beneficios consecuentes del emprendimiento pues, van a ser pues, de quien tuvo la visión de poder aplicar ese conocimiento o esa tecnología generada por alguien que no le interesó. Un tema de visión, ¿verdad? Es un tema de visión de cultura, es decir, si no tenemos nosotros en el radar que lo que vamos a trabajar en nuestros laboratorios investigando pudiera tener una aplicación para resolver un problema, pues no lo vamos a hacer, no lo vamos a ver. Tenemos que tener esa cultura, esa visión de que es factible emprender, ¿no? Entonces, nos la tenemos que creer de entrada, tenemos que soñar y pues tenemos que ir pensando en todos esos pasos, que por eso diseñé la presentación de esa manera, ¿no? Para que vean que en cada uno de esos cuadritos, pues uno tiene que hacer una pausa y después seguir avanzando, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Cambiando de tema, Jorge Valdés también nos pregunta, ¿podría explicar cómo se puede hacer alianzas estratégicas con empresas ya establecidas para el desarrollo del producto? Bueno, básicamente es buscar aquellas empresas, como dije, que tengan ciertas características que le agreguen valor a nuestra propuesta, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nuestro producto es farmacéutico, si nuestro producto va orientado a la oftalmología, pues vamos buscando una industria farmacéutica que tenga productos o que quiera incursionar en la oftalmología. Sabemos que tenemos que generar eventualmente un producto con GMP para poder producir humanos, pues hay que buscar a alguien que tenga instalaciones certificadas con GMP para que pueda generar manufacturar ese producto que podamos usar en humanos, que tengan la disposición de invertir, ¿sí? En un co-desarrollo, ¿no? Con los investigadores para poder llevar adelante las actividades de emprendimiento, que no es menor, hay que hacer inversiones importantes, que tengan la experiencia de haber protegido mediante patentes algunos productos, ¿sí? Porque también es algo que requiere mucha gestión, es algo que es muy costoso, requiere experiencia. Y sobre todo que tenga un equipo, ¿no? Con el que uno pueda interactuar para poder ir avanzando en ese proceso, ¿no? del emprendimiento, donde
el investigador es escuchado, su opinión se toma en cuenta y no se sacrifican ciertas características del desarrollo simplemente por querer sacar un producto, ¿no? Sino que se va cuidando todo el perfil de seguridad, se va cuidando el perfil de eficacia para eventualmente poder llevar al mercado un producto que pueda tener un despliegue en la sociedad de manera adecuada. Muchísimas gracias. Se dice, jóvenes emprendedores, un poco con alguna experiencia, con la necesidad de emprender, piensan que el dinero es muy importante para la inversión inicial, etcétera. ¿Qué tan importante es el dinero, el recurso inicial, los fondos semilla, los fondos ángeles? ¿Y qué tanto podemos lograr ahora en México para hacer este emprendimiento? Bien, creo que en México se está generando un movimiento que está cambiando hacia que estos fondos están volteando a ver los desarrollos tecnológicos para poder invertir y poder apoyar esas ideas. Desde el punto de vista del investigador, pues lo más importante es precisamente la idea, esa propuesta de valor que va a poder plasmarla de tal manera que un directivo la va a entender, que un inversionista la va a entender, va a ver la gran ventaja, pues tiene que conocer todo el aspecto, ¿no? Que es una de las cosas que traté de transmitirles hoy, que el inversionista vea que su dinero, si bien es cierto, todo emprendimiento requiere riesgo, pero porque no va a ser un riesgo más allá de lo que puede aceptar. Y sobre todo lo que le llaman la triple hélice, en donde si este emprendedor, este investigador, está vinculado a una institución de educación superior, que tiene vínculos con la industria y que además pues, que pudieran obtener recursos gubernamentales para, sobre todo las primeras etapas las de escalamiento hasta el TRL4, pues sería lo más indicado, ¿no? No es recurso que esté disponible en las kermeses o que lo anuncian en la televisión, pero sí hay foros. Precisamente ayer aquí se acaba de lanzar lo que es el Venture Café, que va a ser un área que pudiera propiciar mucho la obtención de recursos para poder desarrollar este tipo de iniciativas. Y en ese sentido, digo, ya que estamos en ese tema, ¿cómo apoya nuestra institución, el TEC de Monterrey, en esa ejecución o empuje de esos proyectos de emprendimiento de base tecnológica, científica? ¿Qué puede un emprendedor tener como apoyo por parte de la institución, aparte de lo que ya fuera, por supuesto? Pues sabemos que TEC de Monterrey, pues, el ADN es el emprendimiento, pero algo bien importante, ¿no? En la visión 2030, en el plan estratégico 2025 de la institución está más que declarado ese apoyo, pues no voy a decir ilimitado, ¿no? Pero muy importante hacia el emprendimiento de base tecnológica. Se están integrando estructuras, se están alineando políticas, se están generando las conexiones necesarias entre los diversos participantes del emprendimiento de base tecnológica en el TEC de Monterrey. Se están generando conexiones hacia afuera para precisamente poder atraer a la industria regional, nacional o internacional para que observe lo que los investigadores están haciendo en el TEC de Monterrey. Se han declarado temas importantes en donde el TEC de Monterrey quiere sobresalir obteniendo o generando soluciones a problemas existentes. ¿Sí? Lo digo rápidamente, que es obesidad, el futuro de la educación y la manufactura limpia. Excelente, excelente. Y bien por el TEC, ¿no? Y por los emprendedores, ¿no? Más bien por los emprendedores, porque yo creo que si alguien quiere emprender en el TEC y quiere comenzar ahora, es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Y hablando del emprendimiento de base tecnológica, porque otros tipos de emprendimiento pues van más avanzados, ¿no? Desde hace ya varios años han tenido resultados bastante buenos. Ahora hay que poner todo ese foco en el emprendimiento de base tecnológica. Nos pregunta Joel Cano, al ser un proyecto con potencial de mercado global, ¿recomendarías, doctor Santos, la búsqueda de capital de riesgo en fondos de inversión en el extranjero? Definitivamente sí. Yo creo que aquí lo más importante es definir cuándo. ¿Sí? Nosotros como investigadores y como investigador o emprendedor, pues tenemos que asesorarnos de haberle agregado el suficiente valor a nuestra propuesta para que sea considerada, sea evaluada como tal, ¿no? Si nosotros nos acercamos a un inversionista cuando esto no es todavía un MVP, pues simplemente estamos compartiendo conocimiento y si vamos a obtener recursos.
en un futuro pues va a ser bastante marginal, ¿no? Porque esa negociación va a depender de eso. Si nosotros buscamos de alguna manera avanzar y al menos generarle a esa propuesta lo mínimo necesario para poder ser bien valuada, definitivamente hay que buscar esos fondos internacionales. Excelente, sobre todo para multiplicarla, ¿no? O sea, que es Claro, uno de los objetivos claro. del emprendimiento de base científico-tecnológico. Nos vuelve a preguntar Nidia Solís, en su consideración, ¿qué ventajas podría mencionar que tiene tu emprendimiento, el emprendimiento que tú hiciste, en tu emprendimiento, los registros de propiedad intelectual, como por ejemplo las patentes? ¿Qué importancia ha tenido la protección industrial en general para tu investigación? Bueno, las patentes, más que ser un documento que vamos a enmarcar y lo vamos a poner en nuestras paredes, la manera como tenemos que ver es que es una herramienta de negociación. Y recuerden que una vez que hicimos una alianza con la industria farmacéutica, en este caso OPCOGEL, pues ya nos volvemos un equipo, ¿no? Y esa posible transferencia de tecnología, pues ya no solamente es el equipo de investigadores, es inclusive la empresa la que probablemente hasta lleva la batuta de esas negociaciones para poder transferir. Entre más protección se tenga a nivel global, pues ese es el valor agregado que mencionaba, ¿no? El producto va a ser mucho mejor valuado y va a generar pues mucho mejor interés, ¿no? Es decir, si nosotros nos dedicamos o nos limitamos a protegerlo en México, pues sí, es un mercado bastante interesante, ¿no? Pero existen otros mercados como Estados Unidos, China, la Unión Europea, que son mucho más importantes que México y evidentemente pues los montos que representan esos mercados son mucho mayores y si nuestro producto da una solución para ese mercado en particular, pues la evaluación es mucho mejor. Excelente. Yo creo que es un tema, como tú lo decías, de negociación, ¿verdad? Es una herramienta de negociación. De la validación, ¿no? Sí. Y un valor intrínseco, ¿no? A la idea que tú traes, ¿no? Es indispensable en el emprendimiento de base tecnológica contar con algún instrumento de propiedad intelectual. Si no, no vamos a emprender, simplemente vamos a investigar o vamos a innovar. Correcto. En tu investigación, en el área de salud, ¿verdad? Pues, sobre todo para llegar a ese emprendimiento, pues, como tú lo mencionabas, laboratorios certificados, validación en humanos, toda una trayectoria que no necesariamente se usa en otras tecnologías. En otras tecnologías en general, ingenieriles, de ciencias computacionales, etcétera. ¿Qué recomendarías, no? Pero sí, ¿qué recomendarías que tengamos en mente los emprendedores, la institución, como para orientarnos, tener esa visión de la que hablabas hacia el emprendimiento? Creo que la estrategia de aspectos regulatorios siempre la debe considerar prácticamente cualquier emprendimiento de base tecnológica. Si bien es cierto, no se tiene en muchos de ellos el rigor que tienen en los productos utilizados en salud, sí, muchos de los productos pues, se cuida la seguridad del usuario, y sí hay, no es el caso de COFEPRIS como es en salud, pero está Semarnat, por ejemplo, en cuestiones ambientales, etcétera, ¿no? Correcto. Correcto. Digo, yo creo que eso te va dando ese rigor, ¿verdad? Como tú lo mencionabas ahorita, y esa justificación y esa validación que puede ser una moneda de cambio, ¿verdad? De hecho, el escalamiento que queremos una vez que tenemos nuestro MVP, nuestro producto con mínima evaluación para seguir adelante, todo lo que viene de ese escalamiento tiene que ver con aspectos regulatorios, ¿no? Y por eso es que tenemos que buscar instalaciones con procesos, con GLP o con GMP para poder salir. Muy bien. Nos preguntan por acá también, ¿qué es más valioso? ¿Idea o capital? Se complementan. Una muy buena idea puede quedar encajonada si no tiene capital. Y un capital se puede invertir en jugadores de fútbol si no encuentra una buena idea que se va a generar tecnología, ¿no? Correcto. Pues no sé si hay alguna otra pregunta por acá en el público o los que están conectados vía Zoom. Pues yo diría que la nueva propuesta de la vicepresidencia, la propuesta de la vicepresidencia más bien es correr, ¿verdad? Todo ese embudo de generación de investigación,
y resultados, transferencia y emprendimiento de base científico-tecnológica. ¿A qué te estás enfrentando a ti como Mira, líder de esa área? Déjame te digo, ¿no? Describir brevemente que en los últimos meses, con el liderazgo de la Vicepresidencia de Investigación, pero conectándonos con otras entidades institucionales que tienen que ver con el emprendimiento, como el Instituto de Emprendimiento Garza Lagüera, los polos de emprendimiento, las mismas escuelas, ¿no? Con Tech Salud o con el reactor, que es de la Escuela de Ingeniería. Trabajamos de manera conjunta para poder generar un modelo integrador del emprendimiento de base tecnológica, es decir, tratar de homologar los conceptos, de homologar los programas, de conocer todos cuáles son las rutas que tenemos que llevar como emprendedores de base tecnológica según la etapa en que vayamos en el emprendimiento. Y esto fue validado en febrero de este año, ya por la Presidencia del Tecnológico de Monterrey, y está todo este modelo siendo apoyado en el tema muy particular del emprendimiento de base científico-tecnológica, que tiene que ver con aquellas actividades generadas por colaboradores, por el faculty, y que van a emprender por esta dirección de transferencia de tecnología, en donde tiene varias direcciones asociadas, como la de inteligencia tecnológica, vinculación, investigación y desarrollo para el escalamiento y el desarrollo de negocios, que finalmente tendremos una ruta para poder comercializar. Este es otro de los detalles importantes, ¿no? Que tenemos que tener todo el ecosistema para poder articular esas actividades y que esas ideas muy valiosas que pueden generar jóvenes, pueden generar ya los no tan jóvenes, sean validadas y poder ser apoyadas y eventualmente lograr ese gran objetivo que tiene el TEC de Monterrey, que es que la investigación, la tecnología, el conocimiento que se realice en el Tecnológico de Monterrey pueda tener un despliegue en la sociedad, ¿sí? El emprendimiento de base tecnológica es una ruta para lograr esto. Pues, doctor Arturo Santos, me uno a los agradecimientos y felicitaciones que estamos recibiendo a través de los medios virtuales. Muchísimas gracias por compartirnos este conocimiento que conecta justamente tu investigación con el emprendimiento de base tecnológico. Tú has recorrido este tema y muchísimas gracias por liderar estos elementos dentro de nuestra institución. Un aplauso para el doctor, por favor. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y queda abierta la puerta de la Dirección de Transferencia de Tecnología para cualquier iniciativa, particularmente si viene de los profesores investigadores. Muchas gracias por la atención. Y muchísimas gracias a todos los asistentes, ya sea de forma presencial o virtual, recordándoles que todos los viernes últimos de cada mes a las 9 de la mañana tenemos una cita en estos seminarios de la Vicepresidencia de Investigación. En nombre del doctor Guillermo Torre, muchísimas gracias por su participación y nos vemos en 4 semanas. Gracias.